compañeros y compañeras, nuevamente para mí es un gusto el que estén aquí con nosotros para compartir un programa más. Desde luego espero que estén excelente y que todo por casa esté en buenas condiciones. Hoy vamos a iniciar nuestro programa número 7. En este programa número 7, como en los otros, pues vamos a tratar temas delicados, sensibles y lamentables. Vamos a hablar del tema del accidente que pasó de la fuga de gas que se presentó en el Hospital Materno Infantil en la alcaldía de Coajimalpa en el año 2015 en la Ciudad de México. Bueno, esto obviamente es muy lamentable porque imagínense una fuga de gas en un hospital con todas las consecuencias de explosión, incendio y todas las personas que se encuentran ahí, pues obviamente son cosas que nunca deberían de pasar. Pero esto, al igual que el tema del ABC, al tema de las compañeras de Coppel que inventariaron una sucursal y se incendió, todo es lamentable y no debería de suceder. Nosotros deberíamos de preocuparnos por disfrutar de la vida, más no estarnos preocupando por los accidentes y daños que suceden por cuestiones que se podrían prevenir. Así que, como en otras ocasiones en este programa número 7, primero vamos a hablar de los antecedentes, segundo, hablaremos del tema en específico, tercero, haremos un análisis y cuarto, daremos conclusiones. Al igual que en estos temas, nosotros pretendemos, desde mi punto de vista personal, experiencia y conocimiento, desde luego aportar una opinión muy específica sobre este caso que vamos a ver el día de hoy. Así que les invito a que veamos el video hasta el final y desde luego, si les es posible, regálenme un like, por favor, porque esto obviamente nos va a ayudar para que muchas personas sigan conociendo este tipo de información. Bueno, vamos a empezar con la parte número 1. Parte número 1. Antecedentes. Como antecedentes, compañeros, vamos a imaginar cómo se dieron las cosas. Era más o menos 29 de enero del año 2015. Apenas había pasado toda esa, digamos, etapa de celebración y festiva de las posadas, Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y a lo mejor muchos ya estábamos pensando en que los que sacaron un muñequito en la rosca de Reyes, pues ya casi se acercaba la fecha para pagar los tamales. Tal vez todos estaríamos pensando en eso. Pero sucede que al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coajimalpa, se encuentra un hospital llamado Materno Infantil. Este hospital se especializa en las mujeres y en los bebés en el proceso de nacimiento. Ese día, según los informes, alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando muchos vecinos de la zona todavía estaban dormidos, llegó una pipa de un distribuidor de gas LP para dar abastecimiento a los servicios que requiere el hospital. Desde luego el hospital requiere servicios como regaderas, agua caliente y desde luego cocina. Para esto hay una cosa que ahí como que está un poquito mal, porque dentro de toda la información que se consiguió por la investigación que se realizó, pues se supone que una vez que llega un tanque pipa a abastecer gas a un tanque estacionario, se supone que toda la maniobra es por fuera. En la mayoría de la casa de nosotros llega este distribuidor, pone su escalera con la manguera, se sube, por fuera conecta el tanque, lo abastece, desconecta, se baja y se va. En ningún momento la manguera entra a la casa o al local. Aquí en este caso, según los primeros informes y cuando sucedió el accidente, se pregonó, se informó que al parecer por las condiciones que había aquí, cuando llega la pipa, mete la manguera por dentro del hospital, llega a la cocina, sube al techo de la cocina y conecta el tanque. Hasta ahí, en teoría, todo bien. Y yo obviamente voy a suponer que esto ya se había hecho en muchas ocasiones, pero en este caso desde luego fue diferente. Cuando sucede esto, dentro, vamos a decirlo de esta manera, como información no oficial, corrían muchos rumores y entre esta información no oficial y la información no oficial se estableció que sucedió lo siguiente. Cuando conectaron al tanque estacionario y que se comenzara a abastecer de gas, conectan perfectamente la válvula, cierran, aseguran y abren para que comience a correr el gas. Como la manguera estaba pasando dentro del hospital,
pues obviamente que ya había sido una operación normal, pues dentro de la manguera estaba flujo de gas. Recordemos que el gas tiene una gran presión. Bueno, según las investigaciones, la manguera tuvo una rotura. Entonces yo me imagino dentro del hospital con esta manguera, ¡pum! Rotura. Pss, comienza a salir. ¿Qué hacemos? Cuando esto se presenta, según los informes, algunas personas dentro de, vamos a decir, del proceso de recabar información, narran que habían personas que estaban en su cubículo, estoy hablando del hospital, y de momento veían una nube blanca flotando en el pasillo. Decían, ¿qué es eso? ¿Qué cosa tan rara? No te lo explicas. Y desde luego, el olor característico del gas LP. Bueno, entonces, cuando esto pasó, muchas personas se dieron cuenta. El problema con los encargados de abastecer el gas es que tenían conectada la línea. Deben desde el tanque cerrar el servicio e ir a desconectar la línea. Y eso no significa que ya tuvimos lo que viene siendo detener la fuga. No, recordemos que toda la manguera está llena de gas y todo el gas estaba saliendo por esa rotura. Algunas personas narran que los trabajadores del servicio de gas agarraron camisas, chamarras, les prestaron hasta una sábana para tratar de taponear esta fuga que estaba en la manguera. Yo me imagino como una situación de desesperación, les voy a decir por qué. Porque en plática con muchas personas, en muchos cursos y en muchos otros lugares hablando de prevención de incendios, sucede que cuando se presenta una fuga de gas, entra, digamos, un instinto primitivo en las personas donde está todo esto rodeado de gas. ¿Qué debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es poner distancia, correr, salir de ahí. Recordemos que hasta una pequeña chispa provocada por la estática que nosotros tenemos en la ropa puede ser el detonante para que esto se incendie o explote. Entonces, cuando estos compañeros estaban tratando de contener la fuga, seguía saliendo el gas. Entonces, muchas personas que se dieron cuenta comenzaron a alertar. Salieron inmediatamente un montón de pedidas de emergencia a policía, Cruz Roja y bomberos. Informan que llegaron muchos servicios de estos a comenzar a tratar de hacer algo. La pregunta sería, ¿qué debemos de hacer? Señores, no hay de otra, tenemos que evacuar. Esto es increíblemente complicado y difícil. Evacuar un hospital, muy, muy difícil. Y no se hable del área de cuneros. Entonces, dentro de toda esta dinámica, con todo ese caos, se encontraba gas ya en muchas áreas del hospital. Gente sacando personas enfermas, digamos, personas delicadas de salud en proceso de recuperación y también sacando bebés. No se sabe con precisión en qué momento, en dónde el gas encontró una chispa. Esto detonó que hubiera un flamazo, inclusive la pipa explotó. Cuando explota la pipa, obviamente genera una onda de choque, donde en el entorno de este hospital, los vidrios, ventanales y todas aquellas cosas frágiles que estaban en la zona se rompieron. Vidrios volando por todos lados, una gigantesca llamarada dentro del hospital y, podríamos decir, el infierno en la tierra. Todo el caos que se desató provocó que muchas personas se accidentaran, dañados, muchísimos accidentados. Pero contamos desafortunadamente con el inventario final, que es el que 8 personas perdieron la vida. Entre estas 8 personas están 3 bebés. Yo desafortunadamente, compañeros, aunque lo trato de ver de forma objetiva, es inevitable sentir ese pesar cuando analizas las cosas y ves cómo se dio la situación, el accidente y la pérdida que se sufrió. Es indescriptible lo que deben de sentir los familiares de estas personas. Y obviamente dentro de todo el caos, se estima que el 75% de la estructura del hospital se perdió, completamente destruida. Esto nos habla de la magnitud del tamaño
de la explosión y posterior incendio que se presentó en este lugar tan delicado y momento tan sensible. Desde luego todos los servicios de emergencia se volcaron. Hubo antecedentes donde policías rescataron bebés, enfermeras rescataron bebés, y dentro de estas personas que perdieron la vida, hay una enfermera que perdió la vida salvando bebés. Definitivamente un acto heroico donde a veces no sabemos si vamos a continuar o no. Este fue la tragedia de lo que viene siendo el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa en el 2015 en Ciudad de México. Pasamos a la parte número 2. El tema. ¿Qué tema vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar del clásico tema de prevención y combate de incendios. En este caso, hablando del tema de prevención y combate de incendios, pues siempre nos vamos a apoyar en las referencias oficiales. Primero, el gas es uno de los combustibles más peligrosos que hay por su estado físico y por su, muy bajo nivel de inflamabilidad o explosividad. Este puede ser inflamable o explosivo abajo de 23 grados centígrados o menos, cuando en la Ciudad de México tenemos 27, 28 o hasta 30 grados. Lógico, es altamente explosivo. En todos los accidentes que se llegan a presentar por fuga de gas, inmediatamente, si el gas se encuentra a cualquier punto de ignición, por bajito que sea, en este caso, pues obviamente va a desatar una explosión y un incendio. La parte de la prevención en la que nosotros debemos de recurrir es en los protocolos. De acuerdo a lo que nos dice la norma 2, investigando un poco en la norma 2, en el manejo de químicos peligrosos, en accidentes e investigaciones, pues debemos de tomar medidas. ¿Qué pasa en muchos lugares? Sucede lo siguiente. Cuando un edificio es muy alto, pues el camión que llega con su manguerita de gas, pues nunca va a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que desde los tanques que están hasta arriba, se conectan tuberías con la válvula de alimentación que llegue al frente del edificio. Llega nuestro camión de gas, busca la tubería correcta y ahí a lo mejor se sube en una escalera como de 4 metros y ahí no se sube al techo, no recorre todos los metros donde están las tuberías ni los tanques, simplemente ahí conectan, obviamente llenan toda esa línea de gas para que la alimentación llegue a lo que viene siendo el tanque de abastecimiento y nunca existe la posibilidad de meter una manguera. Aquí obviamente las cuestiones de prevención, no estoy hablando del accidente, estoy hablando de las cuestiones de prevención. Alguna persona especialista, enfocado, observador, que revise todos esos protocolos de seguridad, debía haber advertido que se estaba cometiendo un grave acto inseguro. El hecho de permitir que la manguera entre en lo que viene siendo el hospital estaría prohibido, porque aparte de que una manguera podría ser motivo de una fuga, hay personas visitantes, personas convalecientes en recuperación, en mala condición de salud, que están transitando por estos lados. Cocineros, trabajadores, personal de mantenimiento, y hay una manguera atravesada. Entonces, alguien debería de haber advertido que eso estaba mal. Si hubiera la conexión por fuera y dijeran, porque les digo, no hay una investigación completa, sigue en proceso, o a lo mejor así se queda. A lo mejor sí tenían su tubo de abastecimiento externo, pero sufrió un daño, estaba en reparación, lo estaban rehabilitando, estaba fallando, lo que ustedes quieran, y alguien se atrevió a meter la manguera. Bueno, aquí el problema es que cuando se comete un acto inseguro en el manejo de materiales químicos peligrosos y en la observación de lo que es la prevención y combate de incendios enfocado en la norma 2, no había personal capacitado u observador que dijera, espérame, compadre, ¿cómo vas a meter esta manguera aquí? Es que debo de abastecer el tanque de la cocina, pero la manguera no pasa por aquí. A ver cómo le haces, pero no pasas. Resulta que en muchos lugares tenemos personal de vigilancia.
vigilancia, a ese se le llama personal de vigilancia y de seguridad patrimonial. Recordemos, y esto yo lo manejo mucho porque hay que ser muy claros, que yo, por ejemplo, soy coordinador de seguridad. Y si yo lo digo así, coordinador de seguridad, alguien diría, estamos hablando de seguridad privada. No, por eso yo debo de adicionar esa extensión. Yo soy coordinador de seguridad industrial y salud laboral. ¿Por qué? Porque si tú hablaras del personal de seguridad patrimonial o seguridad privada, estamos hablando de las personas que cuidan el orden, el buen comportamiento y, digamos por ahí, los protocolos de seguridad privada que llevan muchas empresas, las consignas. Este personal es el que cuida que no haya desorden, que no se roben las cosas, que las personas no se peleen, que se respeten las reglas del lugar donde ellos vigilan. Pero desafortunadamente no conocen cuestiones de seguridad industrial. Tú pon, y ha pasado en muchas ocasiones, que hay personal de seguridad y mientras no se los digan, ellos no tienen, digamos, esa habilidad ni tampoco la función de, hoy están metiendo una manguera con gas, ¿será correcto? Pues no lo sé. Alguien en la cocina así lo pide y si yo me voy a los datos históricos dirían, es que siempre se hace así. Yo llevo aquí un año trabajando y resulta que todo mundo, cada vez que se acaba el gas del tanque, pues siempre meten una manguera y con eso abastecen. Es normal. Y aquí es donde nosotros debemos de decir, permíteme, alguien como seguridad industrial estricto, apegado a las normas de seguridad y protocolos, diría, no puede pasar esta manguera aquí. Por muchas razones. Recordemos que en materia de prevención y combate de incendios, no podemos permitir que en un mismo lugar, al mismo tiempo, o sea, en el tiempo y el espacio, se junten combustible, oxígeno, que está en el aire, y calor. Cuando hablamos de gas, que es uno de los elementos más volátiles que hay, diríamos nosotros, métele una manguera con gas. Voy a pensar en negativo, que esa manguera fugara gas. Ya tengo oxígeno. Y la chispa, el calor, o algunos dicen energía, podría salir de mi propia ropa, de prender un foco, de conectar un equipo, de que alguno de los elementos que están en esa zona tenga un pequeño chispazo, un falso contacto, y eso será suficiente para que haya una explosión. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que hacer que en el mismo tiempo y espacio no se junten combustible y oxígeno con calor. Y en la perspectiva del tetraedro del fuego, pues obviamente también hay que evitar la reacción en cadena. O sea, no hay que tener materiales combustibles todos juntos en lugares donde se podría presentar este tipo de cosas. Así que, compañeros, muy importante, compañeras, tener presente que hay que elaborar protocolos de seguridad y todo lo que tú quieras, pero tiene que haber personal que vigile el cumplimiento. Yo lo digo con mucho respeto para los compañeros de seguridad patrimonial o seguridad privada, que ellos tienen funciones específicas, formación específica y su objetivo es otro. Pero si nosotros quisiéramos que ellos nos apoyaran, pues simplemente debes de agarrar parte del protocolo y decirle, oye, necesito que me ayudes con esto. Si ves que entra una persona, porque eso sí lo hacen, fumando, le dices que no puede fumar aquí. Jugando con un encendedor, no puede jugar aquí con un encendedor. Que viene con un vapeador, no puedes pasar con un vapeador. Hay personas que llegan y comiendo. No puedes pasar. Si el compañero de seguridad privada se le da la información y el conocimiento y la capacitación, yo no creo que haya ningún problema en que digan, a ver, espérame, aquí yo tengo unas consignas de seguridad que son industriales y me dicen que está prohibido que aquí debe de pasar una manguera. Y en ese momento el de seguridad se cierra y dice, no pasa porque no pasa. Pero si no se le encarga, si no se le asigna, enfrente de él van a meter una manguera y él no va a decir nada. En cambio, hablando, por ejemplo, vamos a hablar de la norma 030. En el caso de la NOM 030 STPS 2009, esta norma nos indica que en todas las áreas o centros de trabajo debe de haber un encargado de los servicios preventivos de seguridad y salud. Este encargado de los servicios preventivos es la persona que, vamos a decir, como que
A veces se malinterpreta sus funciones, pero en un sentido es un policía de la seguridad. Y como policía de la seguridad, ¿qué va a hacer? Va a decir, compañero, póngase los guantes, usted póngase el casco, compañero, aquí no pueden correr. Oye, estás manejando químicos peligrosos, tienes que ponerle la tapa y ponle su etiqueta. Oye, compañero, tú no estás cumpliendo con la norma 4 y el sistema de bloqueo de energías. Eso es un policía de la seguridad. Y a veces la norma 30, o les dicen por ahí, seguristas o encargados de seguridad, nos manejan como policías. Pero estas personas deberían de ser inicialmente preventivos, más no correctivos. En la perspectiva de prevención, hablando de forma negativa, se hace un análisis, se determinan las medidas a tomar y una vez que se determinen las medidas a tomar, debe de haber vigilancia donde una persona estricta, con autoridad, con peso y con personalidad, diga, alto, eso no lo puedes hacer. A lo mejor, eso sí, educadamente, amablemente, no, compadre, no, compañera, esto no lo puedes hacer aquí por estas razones, así que de favor no lo puedes hacer. ¿Quieres hacerlo? Hay que hacerlo de la forma correcta. Y en ese momento hubieran dicho, esta manguera no pasa por aquí, no metes por aquí esta válvula, aquí no va a haber abastecimiento de gas o lo voy a reportar. Y nadie se lo imaginó. Los lugares de concentración masiva como los hospitales, centros comerciales, eventos deportivos, eventos musicales, deberían de tener ese tipo de medidas. Y aquí es donde comenzamos a hablar del campo muy importante de protección civil. Bueno, entonces en este análisis vamos a decir, en este tema que estamos obviamente visualizando, pues desde luego tiene que haber brigadas de emergencia, tiene que haber extintores, planes de emergencia, alarmas, una unidad interna de protección civil, cumplimiento de la norma 2, pero si no hay vigilancia, si no hay personal especializado que lo esté vigilando, no habrá quien pueda levantar la mano y alertar de esa violación clarísima de la seguridad. No puede pasar una manguera de abastecimiento de gas por dentro de ningún edificio. Y esa sería la conclusión, compañeros. Y con esto terminamos nuestro punto número 2. Pasamos a nuestro punto número 3. Vamos a analizar los datos de los antecedentes y los datos del tema. Vamos a empezar con esto. En México se manejan muchísimas normas de seguridad. Algunas de ellas son las normas de la SENER, la Secretaría de Energía. En el caso de las normas de la Secretaría de Energía, enfocados en camiones de distribución de materiales peligrosos, hablando en este caso de gas LP o cualquier otro tipo de gas, hay exigencias y protocolos de seguridad muy estrictos. Por ejemplo, el tanque donde transportas este tipo de situaciones necesita pasar por varias pruebas, conocer su año de fabricación, estamos hablando de pruebas no destructivas, hablamos de revisiones, hablamos que en un momento determinado las válvulas que controlan el paso de gas tienen una vigencia. A ver, esta válvula nada más puede durar 2 años. Compras la válvula, la pones, pasan los 2 años, la quitas y la cambias. La manguera también tiene una vigencia. La manguera, que viene siendo, digamos, un elemento de transportación de un gas que está a presión, tiene un periodo de vigencia. Pueden ser 5 años, 4 años o dependiendo de su cuidado puede ser menos. Cuando estas mangueras se instalan, hay obviamente una bitácora de revisión de, a ver, acabas de instalar la manguera, ¡pum! Estas mangueras tienen un periodo de vida de 2 años. A los 2 años se verifica, se cambia y se pone. No importa las condiciones de cómo esté la manguera, tú la tienes que cambiar. Bueno, entonces, revisiones en el tanque, revisiones en la manguera, revisiones en las válvulas, revisiones en todo su conjunto, desde luego utilizando lo que viene siendo diferentes procesos, métodos, técnicas y protocolos que nos den la garantía que esta, y perdón por lo que voy a decir, bomba de tiempo, que es un tanque, digamos un tanque de gas de distribución para tanques estacionarios, debe de ser extremadamente seguro porque se va a estar transportando en toda la ciudad, donde siempre va a haber mucha gente. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, oye, qué bueno, se está cumpliendo, pero hay un pequeño problema.
Las compañías gaseras, en todo su parque vehicular, no tienen ellos protocolos de vigilancia interna que se asegure que en realidad ellos están cumpliendo. En la mayoría de las empresas, en muchas ocasiones, no en todas, le dejan esta responsabilidad al chofer. Le dicen, a ver, chofer, revisa el tanque, revisa las fechas de las mangueras, de las válvulas, y cuando esto, digamos, ya se debe de cambiar, me avisas a mí y lo cambiamos. Y a veces al chofer se le olvida, no se preocupa, se enfoca más bien en distribuir, sacar la cuota, cumplir con todo su programa de trabajo, pero a veces se les olvida ese pequeño detalle. Y como no hay auditorías internas, que digan, a ver, camión 2528, pásale para acá, revisión sorpresa, mangueras, válvulas, tanque, personal, en conjunto y individual, y les digan, ¿qué crees, compañero? Tu válvula ya está vencida, la manguera ya está vencida, o un detalle bien importante, porque esto es importante. A ver, la manguera de abastecimiento para los tanques estacionarios está dentro de fechas, pero necesito que la extiendas toda porque la voy a revisar tramo por tramo. Cortaduras, raspones, afectaciones, estrellado, agrietado, todo eso se debe de revisar en una manguera de distribución de gas que está bajo presión. Es excelente cuidar lo que viene siendo la fecha de fabricación y su fecha de vigencia, pero también se debe de revisar toda. Y este personal que hace esta auditoría sorpresa no lo hay en muchas empresas. Repito, se lo dejan al trabajador. La parte buena es que en la mayoría de los casos llega la manguera, alimenta por el techo de la casa o por fuera del edificio, y la manguera nunca pasa por dentro de lo que viene siendo un local o una casa. Esa es la parte buena. Pero precisamente en este accidente que pasó en este hospital, las circunstancias jugaron en contra y resulta que se pasó la manguera, y cuando se pasa la manguera era una manguera vieja, vencida, dañada, y con toda la presión que genera el gas, ¡pum!, terminó de romperla, provocando todas las situaciones en las que hemos dado nosotros nuestra opinión. ¿Qué diríamos? A mí me ha tocado en muchas ocasiones ver que estamos en los techos de algunos edificios y vemos que llegan a las casas de 2, 3 niveles, algunos de 4 niveles, llega este cuate con su manguera, se sube hasta arriba, conecta, y desde mala conexión, fuga de gas, no hay supervisión, no hay seriedad, y no nos damos cuenta. Tú permites que esta persona suba, conecte, y dándole el beneficio de la duda, ya abasteció perfectamente, le pagamos y se acabó. Debería de haber vigilancia, debería de haber muchas cosas que en realidad no se hacen, y al haber falta de esas auditorías o cosas que no se hacen, pues desde luego terminamos confiando en las personas. Si esta persona es un profesional, va a hacer la vigilancia y la seguridad y los cambios necesarios para que todo sea seguro, pero ¿y si no es un profesional? ¿Y si es una persona que no quiere colaborar? Si es una persona que no sabe porque no fue capacitado, o fue una persona que ve despreocupadamente y piensa que todo lo que es de seguridad es una pérdida de tiempo, ¿qué pasaría si la persona es así? Afortunadamente en México están estas normas, pero no ayudan mucho si no hay quien vigile que se cumplan, no hay quien haga auditorías, y hasta en un momento determinado, pues quien sancione a quien no cumpla. Y él me dirá, oye, Carlos, ¿sabes que en realidad sí se hace? Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo. Resulta que cuando viene la investigación del accidente, resulta que este vehículo, este transporte, tenía muchas faltas de seguridad. Y aquí es donde todo se pierde. No importa que tengas el mejor procedimiento del mundo, si no se respeta, si no se cumplen, no sirve para nada. Y eso es a lo que nosotros llegamos. Entonces, ojo, compañeros, hay que tener presente esta información. Y si en el caso de mi casa están haciendo este tipo de servicios, pues hay que preguntarle de vez en cuando a los responsables qué medidas de seguridad industrial manejan ellos con sus vehículos, para que se pueda uno tener la idea de qué tanto manejan la seguridad. Y con esto terminamos nuestro punto número 3.
pasamos a nuestro siguiente punto. Punto número 4. Conclusiones. Bueno, ya vimos los antecedentes, el tema y el análisis. Conclusiones. Estamos en nuestro bellísimo país, México, y desafortunadamente, como en otros casos hemos mencionado, no tenemos cultura de la seguridad. En muchas ocasiones los procesos industriales productivos de servicios y de ventas privilegian dar el servicio, cerrar la venta, cobrar, y a lo mejor la seguridad entra en un segundo, tercer, cuarto o hasta menor plano de importancia. Si en nuestro país no hay esas auditorías o esa vigilancia, pues entonces ya hay que aumentar nosotros. Hay un accidente que se dio en el estado de Guanajuato o Irapuato, más o menos por ahí, donde se ve una cámara de seguridad que hay una cocina y hay 3 comensales y llega una persona con su manguera para abastecer un tanque de gas adentro de la cocina. La persona se ve que es novata o no conoce bien, conecta mal, libera que se comienza a abastecer el gas, se sale todo el gas dentro de la cocina y con los comensales y ¡pum! Flamazo. Tengo entendido que afortunadamente fuera de un quemón de pestañas no pasó a mayores, pero es una referencia de la inconsciencia o falta de conocimiento o digamos de formación de algunas personas que manejan estos materiales peligrosos. El gas, súper importante, y desde luego nosotros necesitamos aumentar las medidas de seguridad, porque por ejemplo, pasan en muchos lados que hay digamos, ¿qué debo de hacer en caso de una fuga de gas? Bueno, hablando industrialmente, pues tenemos normas a seguir, desde la norma 2, la norma de la CENER, las normas de protección civil. Hay muchas cosas con las que tenemos que cumplir las empresas o los que estamos en las fábricas, ¿ok? Y ya hablamos que deben de haber auditores y debe de haber seguridad, vigilancia y comprobación y protocolos y todo eso. Pero nosotros a nivel personal, debemos de hacer una conciencia de la peligrosidad que hay por manejar gas al interior de la casa, al interior de un local o de una empresa. Hay un sinfín de accidentes por fugas de gas. Así que, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues nos debemos de informar cómo se da una fuga de gas, cómo la puedo prevenir y cómo debo de actuar si se da una fuga de gas. En la parte de la prevención, las mangueras que son para el gas tienen una vigencia máxima de 5 años. Pasan 5 años y la tienes que cambiar. Así que no quieres cambiarla, pon cobre, por decirlo así. Debes de revisar los tanques cuando son tanques portátiles que cambian los tanques de 20 kilos o los de 30 kilos. Si tú intercambias cilindros de gas, pues debes de revisar los tanques que cuando te lo entregan tenga su válvula, tengan lo que viene siendo, estén perfectamente pintados, no tengan puntos oxidados, que no tenga fugas. Y en todas las conexiones, llámese manguera, tubo de cobre, lo que sea, hacer la clásica prueba de la espuma de jabón. Esa es la técnica. Y déjenme decirles, vamos a decir como un chismecillo. He ido a muchas empresas extremadamente seguras que tienen sus detectores de gas, ¿sí? Es uno parecido a este. Y cuando tú tienes un detector de gas, el gas ya sea que tienda a subir, tienda a bajar, lo detecta tu detector de gas e inmediatamente se dispara la alarma. Bueno, esa es una medida que se aplica en muchas empresas. Pero hoy en día siguen utilizando esa técnica rudimentaria de vamos a hacer tantita espuma con jabón y le echamos esta espuma en todos lados e inmediatamente detecta la fuga. Hay algunos por ahí, digamos, extremos, atrevidos o medio locos que dicen ponle un cerillo donde hay una fuga de gas y se va a prender inmediatamente. Eso no se hace, ¿ok? Al compañero que vean que haga eso, aquí en la nuca, denle uno. Se hace el jaboncito, la espumita de jabón, se pone en todas las conexiones y se verifica. En el caso de los que tienen su tanque estacionario, recuerden que el tanque estacionario tiene un periodo de vida recomendable de 10 años. Después de 10 años se recomienda cambiarse. Este está a la intemperie, 10 años bajo presión, el óxido por dentro, por fuera comienza a caminar, comienza a debilitar la estructura del tanque y obviamente con la presión lo primero que va a generar son fugas por todos lados. Así que ojo con lo que viene siendo el tanque estacionario y los tanques, los cilindros que se intercambian. En cuanto a la estufa debe estar limpia,
debe de, en un momento determinado, tener todas sus piezas en perfectas condiciones. Si de vez en cuando huele a gas, aunque se esté quemando, hay que revisarla. No debe de ser muy viejita la estufa, o compras todo el conjunto de quemadores o compras toda la estufa. Y desde luego, las recomendaciones. ¿Qué se debe de hacer en caso de fuga de gas? Bueno, en la mayoría de las casas tenemos gas LP. El gas LP, de acuerdo a su densidad, cuando éste sale a la atmósfera, tiende a irse al suelo, ¿ok? Así que vamos a encontrar la acumulación de gas LP en el suelo. Lo va a delatar esa primera sensación, que es el olor característico que le dan al gas. Y lo que debemos hacer es caminar despacio, con calma, sin apresurarnos, y no prender o apagar ningún contacto, bueno, diríamos apagador, y no desconectar o conectar ningún equipo, ninguno. No prender la estufa, prohibido cerillos o cigarros, y cuando digo que hay que avanzar con calma, es para evitar la fricción en la ropa. Cerrar el tanque de gas, asegurarse de cerrar lo que viene siendo la válvula de la estufa, abrir todas las ventanas y ventilar. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay un foco prendido, no lo apagues. Si está muy oscuro, no prendas el foco. Hay un momento que cuando estos elementos los enciendes tú o lo prendes, a nivel muy pequeño, en el contacto se presenta un pequeño arco. Y si ese arco está en contacto con el gas, pues obviamente va a empezar un incendio o explosión. Entonces, si llegas a la casa, híjole, huele a gas, con calma nos desplazamos, no apaguen ni prendan focos, no conecten o desconecten equipos, llegan a lo que viene siendo la estufa, cierran, se desplazan hacia el tanque de gas, cierran, ventilen, abran ventanas, puertas, si tienen un ventilador pónganlo a distancia, pero dejen que se ventile de forma natural. Y eso va a ayudar mucho. ¿Qué hacen en algunos casos? Yo lo he visto. Agarran una prenda, un suéter y comienzan a darle vueltas de forma que como que corra el gas para que salga. Entonces, esas son las medidas que debemos de tomar en caso de gas. Las medidas de prevención hay que verificarlo. Hoy te puedes meter en internet y vas a encontrar un montón de información que te pueda ayudar. Yo sí recomendaría que lo hicieran estén informados. Verifiquen cada vez que conecten y desconecten gas, les den abastecimiento o no, hagan su prueba de fuga, chequen la fecha de fabricación de todos los elementos, cámbienlos cuando deban de ser y tengan su protocolo o procedimiento de qué hacer en caso de fuga de gas. En verdad les va a servir mucho. Este accidente del que hablamos hoy, lamentable, y aunque no estoy de acuerdo con que digan, aprendamos de ese accidente, ya no deberíamos de estar aprendiendo de accidentes. Ya estamos lo suficientemente desarrollados con el conocimiento para que esto ya no pasara, pero estamos en México y México todavía tiene mucho que aprender. Bueno, soy Carlos Ramírez, esto fue CRM Seguridad Industrial, me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros, por favor compartan, denle like y compañeros, compañeras, cuídense mucho, aquí estamos y nos vemos en la próxima.